conversación con el Líbero, esta vez en un ciclo de temas económicos que son muy urgentes en la discusión actual, no solamente en Chile, sino en el mundo. Esta vez nos acompaña Rolf Lüders, economista, profesor de la Universidad Católica, fue ministro de Economía, doctor en Economía por la Universidad de Chicago y uno de los académicos más destacados en la disciplina en nuestro país, Chile. Rolf, muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación. Veo que estás en un lugar muy agradable, fuera de la densidad de Santiago. Así es. Muchas gracias por la introducción, Axel. Oye, qué gusto estar contigo, Rolf. Bueno, estamos viviendo épocas difíciles, convulsionadas, complejas, no solo en Chile, en muchas partes del mundo, pero en nuestro país parece ser que la institucionalidad económica que ha predominado por varias décadas está sufriendo embates bastante fuertes de parte de la clase política y de distintos grupos. Y yo quisiera conocer tu visión de lo que está pasando en Chile, pero sobre todo en el contexto de un análisis histórico económico de este país, porque tú eres uno de los que más ha estudiado la historia económica de Chile y bueno, evidentemente las lecciones de la historia nos permiten entender mejor lo que está pasando hoy día, pero me gustaría preguntarte por algo que es poco conocido, el siglo XIX en Chile. Hay un gráfico que ustedes elaboraron, creo que con Gerd Wagner y José Díaz en la Universidad Católica, que es bien interesante, donde muestra la evolución del Producto Interno Bruto chileno ajustada por los Estados Unidos en relación con el de Estados Unidos. Y en el siglo XIX a nosotros nos fue relativamente bien, o sea, nos fuimos acercando convergiendo con el nivel de desarrollo de Estados Unidos. ¿Por qué en el siglo XIX Chile tuvo un desempeño relativamente bueno en el sentido de sus instituciones económicas? ¿Qué es lo que tuvo de especial eso? Y después, durante buena parte del 20, terminamos por alejarnos del benchmark de Estados Unidos. Sí, yo lo interpreto como que en el siglo XIX nosotros adoptamos en el fondo un sistema económico liberal o relativamente liberal, porque nunca fue liberal, ¿verdad? Nunca hubo libertad total de comercio internacional ni de empresa, en fin. Siempre hubo algunas regulaciones, impuestos que distorsionaron, digamos, la asignación de recursos en el siglo XIX, pero básicamente nos fuimos moviendo de una economía con un grado razonable de protección a una economía bastante liberal hacia el fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Ahora, eso cambia, ¿verdad? A comienzos del siglo XX y empieza la decadencia relativa. Para que tengas una idea, nosotros en el año 1830 teníamos un PIB per cápita aproximadamente igual al 30% de aquel de Estados Unidos. Y en el año 1912, ese porcentaje llegó a ser 52% del PIB per cápita de Estados Unidos. Y en el siglo XX, entonces, nosotros caemos y llegamos a tener un PIB per cápita en el año 1981 de más o menos el 17% de aquel de Estados Unidos. O sea, pasamos del 30 al 52 y caímos al 17%. Entonces tuvimos una caída muy fuerte en el siglo XX. Ahora vuelvo a repetir, para contestar tu pregunta, en el siglo XIX nuestra economía era, yo la llamaba liberal, ¿no? Liberal. Teníamos bastante libertad de comercio y había bastante libertad de empresa en general. Bueno, en el 20, después podemos hablar del 20, sí. y después viene el periodo que parte en el 73, pero con altos y bajos iniciales, y después viene este periodo muy bueno, ¿verdad? Que nos vuelve a subir a más o menos el 40% del PIB per cápita de Estados Unidos. Entonces, para repetir nuevamente, pasamos de 17 a 52 con una economía bastante libre, ¿verdad? Nos fuimos cerrando en el siglo XX y caímos al 17% del PIB para volver a rebotar.
con una economía social de mercado al 40% que tenemos actualmente, aproximadamente. Antes de ir al análisis más del siglo XX y luego de nuestros días, hay una figura histórica que es poco conocida y que es este economista francés, Jean-Gustave Courcelles-de-Nouilly, que viene a Chile y tiene bastante influencia. Sus ideas son muy libertarias en términos económicos y políticos también, la verdad. ¿Qué nos puede decir del rol que él jugó en nuestro país, un experto extranjero que llega a mediados del siglo XIX? ¿Qué tan relevante fue y su visión de la economía, cómo la definirías tú en términos de este espectro ideológico, digamos? Ultraliberal o, digamos, libertario, socialdemócrata. Obviamente no era socialdemócrata, pero en ese tiempo creo que ni se conocía ese concepto, pero ¿dónde lo ubicas tú y qué impacto le atribuyes a él, a esa figura específica? Bueno, este Jean Courcelles-de-Nouilly, fue uno de los economistas liberales, digamos, destacados, ¿verdad?, en Francia. O sea, no es que fuese una figura de segundo orden en Francia, ¿verdad? Él escribió un texto de teoría de los precios, ¿verdad?, de microeconomía, clásico, ¿verdad? Que tú podrías tomar ese texto y llevarlo hoy día a un curso de microeconomía y sería perfectamente válido, ¿verdad? Entonces, era un gran economista. Y se vino por problemas políticos en Francia, por eso se vino a Chile. En Chile lo contrató el Ministerio de Hacienda, pero para que asesorar al Ministerio de Hacienda, pero para hacer clases también en la Universidad de Chile, que era una especie de instituto anexo al Instituto Nacional, ¿no? Que en ese entonces el Instituto Nacional era un colegio, entre comillas, ¿verdad? Pero tenía como anexo la Universidad de Chile, ¿verdad? De hecho estaba en el mismo edificio, digamos, el instituto y la Universidad de Chile. Bueno, Courcelles-de-Nouilly entonces entrena a mucha gente, ¿verdad? Y deja muchos discípulos que después tienen influencia en las siguientes décadas. El más conocido de todos es Zorobabel Rodríguez, que escribía muchísimo, era una especie de Axel Kaiser, digamos, de la época, ¿verdad? Entonces escribía y difundía las ideas, digamos, de la libertad económica en Chile. Y tuvo mucha influencia, ¿verdad? El Courcelles-de-Nouilly y ¿cómo se llama? Y Zorobabel Rodríguez y otro de sus discípulos. De hecho, de esa camada, digamos, sale después un señor Guillermo Subercaseaux, que fue otro que chileno, que fue un economista también de nivel internacional, ¿verdad? Y muy influyente, sobre todo en materia monetaria. Entonces, Courcelles-de-Nouilly realmente, bueno, Courcelles-de-Nouilly en cierto sentido fue Chicago. Fue Chicago. Claro. Uno lo puede, ¿verdad?, asimilar a Chicago, ¿verdad? Entonces, ¿Se podría decir que era como un Milton Friedman de la época? Claro, exactamente, ¿verdad? Es la misma idea, digamos, ¿verdad? De la formación de un grupo grande de personas que tienen un pensamiento muy similar en materia económica. Ahora, Courcelles-de-Nouilly, a su vez, fue influyente en materia de creación de instituciones, ¿no? Él escribe, digamos, la primera ley de bancos en Chile y que introduce, digamos, la banca libre en Chile, ¿no? En Chile en esa época los bancos imprimían billetes competitivamente, ¿no? A raíz de la ley que dejó Courcelles-de-Nouilly, ¿no? Entonces, él tuvo mucha influencia en la política económica chilena y yo creo que al final de cuentas, entre comillas, el responsable, ¿verdad?, de la introducción de una institucionalidad liberal en materia económica en Chile. Entonces, siguiendo esa línea de argumento, ¿no sería verdad que
En Chile esta filosofía liberal económica de un Estado muy limitado la introdujeron ustedes los Chicago Boys al volver de Estados Unidos, cuando hicieron todas las reformas después en los 70 y los 80. O sea que hay un antecedente histórico de eso, Sí, intelectualmente y de política pública económica. sí. No, yo creo que sí, claro, que el cambio de institucionalidad económica que se produce en Chile después del año 73, ¿verdad? Es producto del programa de Chicago, eso no cabe la menor duda, ¿verdad? En que se entrenaron personas que no todos eran conservadores políticamente, ¿verdad? Había gente, bueno, Ricardo French es un buen ejemplo, pero había otros, ¿verdad? Carlos Masato, en fin, varios, ¿verdad? Economistas de ideas menos conservadoras que la mayoría de los Chicago, pero había de los otros también. Entonces, sin embargo, en materia económica pensamos muy parecidos, ¿no? No igual, pero muy parecidos. Ustedes serían los herederos de la tradición de Corcel-Senuil, entonces, en Chile. En cierto modo, sí, te fijas, a pesar de que yo creo que no hay ninguna relación o muy poca relación entre Corcel-Senuil y Friedman, si tú quieres ponerlo así, ¿te fijas? ¿Verdad? Los dos tienen la misma influencia, pero uno no influenció al otro, ¿no? Claro, Friedman no era un lector de Corcel-Senuil, no, seguramente no lo conocía, Claro. pero ambos conocían a Adam Smith, a John Stuart Mill, a ese tipo de pensadores, claro. ¿Y qué pasó, Rolf, entonces después? Porque tenemos una economía liberal en Chile, nos va bastante bien, y después lo que vemos en el siglo XX es todo lo contrario. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos alejamos de esas instituciones de economía liberal durante tantas décadas? Bueno, yo tengo una tesis al respecto. Te fijas que no sé cuán compartida sea, pero yo creo que lo que nos pasó a nosotros fue de que a raíz de la Guerra del Pacífico, a raíz de la Guerra del Pacífico, nosotros sufrimos lo que se conoce la enfermedad holandesa. Y eso, la enfermedad holandesa lo que genera es un tipo de cambio muy bajo y una pérdida de competitividad de las actividades existentes, ¿verdad? Nosotros nos hicimos del salitre, el país empezó a exportar mucho salitre, tuvimos grandes ingresos de divisa y eso hizo entonces que el tipo de cambio cayera y eso le hizo perder competitividad a la manufactura chilena, que era bien importante alrededor del año 1880, ¿verdad? Y le hace perder competitividad a la agricultura chilena y a la minería no salitre. Entonces, todas las actividades transables no salitre sufrieron muchísimo con las consecuencias, digamos, de la Guerra del Pacífico y las exportaciones de salitre. Y presionaron por protección. Y lo consiguen, ¿verdad? Se demoraron 20 años, pero en el año 1898 se cambia el arancel y pasamos a tener un arancel proteccionista. Y yo creo que eso fue parte del problema, ¿verdad? Y da vuelta entonces la cosa y el país empieza a proteger, entre comillas, sus actividades transables, que no se puede hacer, obviamente, ¿verdad? Pero la gente cree que se puede hacer y creía que se podía hacer y protege entonces, ¿verdad?, la industria, la agricultura y la minería no salitre por medio de aranceles. Y ahí entramos, te fijas, en un esquema de sustitución de importaciones. Esa es una cosa. Bueno, la otra cosa que sucedió es que, muy parecido ahora por lo más, que el desarrollo, digamos, que se produce después de la Guerra del Pacífico genera la cuestión social. Hay un movimiento grande de gente del campo al Santiago y del campo a las minas, digamos, a las calicheras en el norte de Chile, y eso genera hacinamiento y genera, ¿verdad?, problemas relacionados con la pobreza
en las ciudades, sobre todo, ¿verdad? Y eso genera lo que se conoce como la cuestión social. ¿Te fijas? Entonces, y la cuestión social se resuelve igual que en Europa, mediante, digamos, la acción del Estado. Y ahí empieza entonces el Estado mediante impuestos, esto termina siendo un impuesto de inflación, sobre todo, pero termina el Estado mediante impuestos, ¿verdad? Tratando de mejorarle la suerte a la gente de menor ingreso. Y eso produce un crowding out, produce un desplazamiento de la inversión. Hay menos inversión y eso también afecta al crecimiento. Entonces, la mala asignación de recursos, producto del régimen arancelario, y el gasto, digamos, muy alto en materia social, producto de la cuestión social, que generan mala asignación de recursos y menos recursos de inversión, y el país empieza a decrecer. Y entramos en una espiral negativa, digamos, ¿verdad? De mal en peor, ¿verdad? Y esto se agrava con la Gran Depresión. Cuando viene la Gran Depresión, el país que más sufre, lejos, de que más sufre en el mundo, digamos, con la Gran Depresión es Chile. Para que tengas una idea, si no lo habías visto antes, pero las exportaciones caen en 84%, en un 84%. Caen las exportaciones, que es una caída brutal a raíz de la Gran Depresión. Y obviamente eso genera un problema económico mayor en Chile, y surgen entonces Pedro Aguirre Cerda al final con sus ideas estatistas, digamos, proteccionistas. ¿Y cómo comienza a darse la transformación en el clima de ideas de nuevo hacia una postura un poco más liberal? Porque no fue como que si hubiera llegado y el año 75 cambió todo, había algunos anuncios antes, estuvo todo este acuerdo entre la Universidad Católica, la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, donde tú estudiaste, y cuando volvían los llamados Chicago Boys también difundían estas nuevas ideas de economía que eran bastante contrarias a lo que enseñaba la CEPAL y las personas en ese mundo. ¿Tú crees que este proceso finalmente partió con bastante anterioridad a lo que fue después el régimen militar con las reformas, o en realidad sí fue una cosa muy puntual que se dio en ese minuto y ustedes estaban justo ahí y hicieron los cambios? No, míralo. A ver, claro, el programa de Chicago es consecuencia de la visita a Chile del director, digamos, del Departamento de Economía de Chicago, ¿verdad? Y a raíz de la petición de un personero de la Agencia de Ayuda de Estados Unidos, ¿verdad? Este señor de la agencia del USAID, de la Agencia de Ayuda de Estados Unidos, él estaba viendo lo que estaba pasando en Chile, que nos estaba yendo mal, que nosotros, ¿verdad?, íbamos de mal en peor en realidad, y se le ocurrió entonces generar un programa de educación en economía con una orientación distinta de aquella de CEPAL, ¿verdad? Porque CEPAL, a través de su, yo creo, bien conocida teoría de la sustitución de importaciones, ¿verdad? Estaba en el fondo avalando la política que estábamos siguiendo nosotros y que no estaba dando buenos resultados. Entonces, este señor de la Agencia de Ayuda de Estados Unidos dice, bueno, ¿por qué no traemos a gente que piensan distinto de la gente de CEPAL? Y vemos, ¿verdad?, si podemos por lo menos generar discusión en torno a ideas distintas, ¿no? Y así se gesta el programa de Chicago en el año 1955. Eso, si tú ¿verdad?, son 20 años antes
del 73, digamos, ¿verdad? Bueno, ahora los Chicago hicieron su trabajo y se difundían, pero no mucho en realidad. ¿Te fijas? Entonces, lo que había era una página en el Mercurio, que es la actual sección de Economía y Negocios, digamos, que entonces era una página en que Adelio Pipino, que era uno de los Chicago, digamos, escribía semanalmente sobre algún tema o sobre algunos temas, ¿verdad? Y proponía entonces política más liberalizadora, pero no había mucho más que eso, te fijas, había poca influencia. En el mismo 55, 1955, yo creo que por presión de Mercurio, ¿no? El presidente Ibáñez invita a una misión extranjera, la misión Klein-Sachs se llamó, a proponer un programa antiinflacionario. Y la misión Klein-Sachs propone un programa que en el fondo no es muy distinto del programa que después proponen los Chicago con el ladrillo. Entonces tú tienes un antecedente 20 años antes, ¿verdad? En que se propone algo muy parecido, liberalizar el comercio, liberalizar los mercados para que los mercados reflejen los precios de los bienes, en fin, ¿verdad? Responsabilidad fiscal para que no haya inflación, un programa muy parecido al que los Chicago proponen con el ladrillo, ¿no? Y ese se empieza a implementar durante 2 años, algo así, o 3 años, y el programa, la parte antiinflacionaria propiamente tal de la propuesta de la misión Klein-Sachs generó un gran descontento, ¿verdad? Y la gente salió a las calles, quemaron los buses, los dieron vuelta, y qué sé yo, ¿verdad? Revueltas muy parecidas, pero menos graves, pero parecía a las que nosotros tuvimos 2 años atrás. Y Ibáñez decide entonces abandonar el programa de la misión Klein-Sachs y volvimos a algo, ¿verdad? A una economía, entre comillas, mixta, se decía en ese entonces, parecía la que habíamos tenido antes de la misión Klein-Sachs. Pero bueno, me imagino, claro, que esas ideas quedaron dando vuelta también, ¿no? Pero no sé cuánta influencia tuvieron ideológicamente, digámoslo, ¿verdad? O políticamente, si tú quieres, los de la misión Klein-Sachs. Y finalmente, bueno, tenemos el gobierno de Montalva, Frei Montalva, después viene la Unidad Popular, colapsa la economía, se hacen las reformas económicas en los 70 y 80, y bueno, seguimos estas décadas con esas reformas, la concertación las mantiene en buena medida. ¿Cómo ves tú esa última parte de esta evolución institucional, económica de Chile, y qué crees que viene ahora? Porque pareciera ser que vamos a ir con el péndulo de nuevo para el otro lado. Eso indica al menos lo que uno ve en los medios de comunicación, en todas partes. ¿Crees tú que, como dijo Sebastián Edwards, el modelo neoliberal está totalmente muerto? Esas fueron palabras que él usó en algún minuto. Sí. ¿Qué tanta va a ser esta regresión estatista, por decirlo de alguna manera, en Chile, y sobre todo analizándolo a la luz de la experiencia de nuestra historia? Lo que pasa es que realmente no hay un modelo económico alternativo, creo yo, hoy día al modelo de economía social de mercado, pongámosle el nombre que tú quieras, ¿te fijas? A esta economía de libre mercado, pero en que el Estado juega un rol, ¿verdad?, para poder alcanzar el bien común, ¿verdad? Esa es un poco la idea de una economía social de mercado. Bueno, yo no creo que haya muchas alternativas, o sea, las alternativas son más bien por el lado político, pero no tanto por el lado económico, ¿no? O sea, si tú ves el modelo chino en lo económico es un modelo bastante liberal, ¿te fijas? Ahora, en lo político es autoritario, pero en lo económico es bastante liberal. Entonces, y ciertamente las economías europeas, ¿verdad?, son
son bastante liberales en lo económico, pero hay un Estado que juega un rol ahí en lo que se conoce con el nombre de área social, ¿verdad? Educación, salud, qué sé yo. Entonces yo no veo una alternativa en este momento. Antes sí, ¿te fijas? Porque antes la alternativa era la economía centralizada. Entonces tú tenías dos modelos totalmente distintos, ¿eh? Pero hoy día no lo veo. Y si tú ves lo que proponen los candidatos, me parece que tampoco, no hay nadie que sea partidario de hacer algo como lo que tiene Corea del Norte o Cuba, ¿verdad? Entonces... ¿Pero no te preocupa el populismo o la irresponsabilidad fiscal, ese tipo de cosas que finalmente tampoco en Argentina los peronistas te dicen que quieren tener el modelo cubano o el de Corea del Norte? Pero tú vas a ver Argentina y desde el punto de vista económico es bien desastroso lo que están viviendo desde hace tiempo ya. ¿No te preocupa que terminemos nosotros en una evolución tipo Argentina en la economía política del país? No, es posible, porque lo que estamos observando actualmente es populismo, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que estamos observando realmente en Chile, ¿no? Y eso es lo que hay, ¿no? Y el populismo, nosotros sabemos que a la larga destruye la economía, ¿no? ¿Te fijas? Entonces es posible que haya una transición, ¿verdad?, entre el régimen actual, digamos, en Chile y el régimen que vamos a tener para décadas después de esta crisis, digamos, que sea una transición populista y que puede tener un costo bien alto. Pero ¿hacia dónde vamos a ir después de eso? Porque va a quedar, ¿verdad?, después de algunos años, va a quedar en evidencia de que el populismo no sirve. Entonces, si el populismo no sirve, ya, ¿qué alternativa tenemos? Y yo no veo que haya una gran alternativa. Ahora, otra cosa distinta es si el sistema actual, ¿verdad?, revive después de la crisis igual que antes o con un mayor grado de injerencia estatal. Y yo creo que eso sí va a pasar. Va a haber un mayor grado de injerencia estatal, ¿verdad? Va a ser mucho más parecido a los países europeos que lo que teníamos nosotros. Porque nosotros tenemos... ¿Cuál es la gran diferencia entre la economía chilena, por ejemplo, y la alemana o la francesa o lo que sea? ¿Te fijas? Es la provisión privada de bienes públicos, ¿verdad? Ahí es donde está la gran diferencia entre lo nuestro y eso. Y eso sí probablemente cambie. O sea, probablemente el Estado va a jugar un rol mucho más importante en la provisión de educación, salud, pensión y qué sé yo. Eso, yo creo que eso va a ser inevitable. Pero eso no cambia la esencia del modelo, que es un modelo basado en los mercados, en que el Estado juega un rol corrector de fallas de mercado. Claro, pero el tema es financiar todos esos derechos sociales. Ahí es el problema, porque la productividad alemana o francesa es distinta que la nuestra. Entonces, el desafío ahí es otro. Yo no lo veo tan... Después va a haber... Si lo que pasa pues, es que yo sí creo que sí, o sea, para ser bien franco en todas estas cosas, ¿no? Yo creo que el gran error que cometimos, digamos, ¿verdad? Y yo me incluyo a pesar de que yo no estaba directamente envuelto en eso, pero me incluyo. Y a pesar de que escribí mucho a favor de lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero el gran error fue no haber gastado mucho más plata en educación. ¿Te fijas? Pero eso se ha corregido en buena parte en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Que los profesores están empezando a ser mucho mejor pagados y qué sé yo, ¿verdad? Y es de esperar que con esta reforma eso continúe, ¿eh? De tal manera de que vamos a tener gente mejor preparada y por lo tanto el sistema va a ser más eficiente. Ahora, acuérdate que la gente va a presionar por eficiencia. Sí, a la larga es así, te fijas. Entonces, siempre,
Mira, si aquí, ¿cuál es el key final de todo esto? Que tú lo que necesitas es que la democracia, ¿verdad?, se mantenga. ¿Está bien? Entonces, Claro, porque al final todo esto es un problema político, en este momento. En este momento. sí. Porque en este momento, vuelvo a decir, yo creo que no hay una alternativa a una economía social de mercado, o el nombre que tú quieras poner, ¿verdad? De tal manera de que el problema es básicamente político, ¿te fijas? Y si tú me preguntas a mí por qué estamos con esta crisis tan grande, es principalmente porque cambiamos el sistema electoral. Y tenemos ahora un sistema electoral que más bien nos lleva a dispersar la fuerza versus un sistema electoral, ¿verdad?, que te obligue a adoptar políticas más centristas, digamos, ¿verdad? Menos extremas. Qué sé yo. ¿Y tú tienes fe en la nueva constitución que pueda salir ahí o no? ¿O eres escéptico? Bueno, yo soy escéptico pero no descarto que salga algo bueno. Pero creo que es poco probable. Por el tipo de gente que al final quedó representada en la asamblea, ¿no? Yo no creo que eso sea una buena representación de las preferencias del país. Entonces, ahora, Claro. ¿verdad? Ahora de nuevo por el sistema electoral. Entonces, como se usó un sistema electoral muy parecido al sistema electoral que se usa para el Congreso, bueno, esto refleja más o menos lo mismo del Congreso, ¿no? Entonces, no. Ahí tenemos un problema mayúsculo, ¿verdad?, en cómo representar bien las preferencias de la gente. Pero en materia económica, yo no veo que haya muchas alternativas. No, yo estoy de acuerdo contigo. Para que algo funcione no se puede alejar demasiado de lo que son los principios de la economía liberal, más allá de que uno ponga más o menos redistribución del Estado, pero tiene que haber un pilar fundamental que respete la propiedad privada, las inversiones, las incentive y todo ese tipo de cosas. De lo contrario, no tienes de dónde tampoco redistribuir nada, que es el riesgo que yo veo de esta espiral populista que hablábamos. Y en ese contexto, para ir ya cerrando, Rolf, una pregunta. ¿Qué influencia ves tú, cómo ha cambiado, sobre todo en los últimos años, y esperas a los técnicos? Porque es bien importante en la historia de Chile el rol que han jugado los expertos, los economistas, desde Corcel Senuil hasta los expertos de la CEPAL, después también ustedes, los Chicago Boys, en fin, la concertación tuvo varios expertos formados en universidades extranjeras, digamos, ministros de Hacienda y otros, a los cuales siempre se les ha oído. ¿Cómo ves tú ese escenario de los expertos, que ya algunos descalifican como los tecnócratas o qué sé yo, hoy en día, y si acaso sientes que se ha de alguna manera también politizado el debate dentro de los mismos expertos? O sea, más allá de que haya grupos que los descalifican desde afuera, como los tecnócratas o lo que sea, que los mismos expertos, no todos, pero algunos, estén entrando más en una dinámica partisana que en una que es técnica, en sus opiniones. ¿Cómo ves ese escenario hoy día en Chile? Porque eso es muy importante para lo que va a pasar hacia futuro con nuestras instituciones económicas. Sí, mira, no cabe la menor duda, una buena política económica se hace pidiéndole a los políticos cuáles son, ¿verdad?, los valores y los principios generales, ¿verdad?, que deben orientar esas políticas públicas. Pero el detalle de las políticas públicas necesariamente, ¿verdad?, la tienen que desarrollar los técnicos. Entonces, una buena política pública requiere las dos cosas, ¿verdad? Requiere al político para definir valor y qué sé yo, y requiere del técnico para que la política esa sea eficiente, digamos, se implemente en forma eficiente. Y eso ha cambiado fundamentalmente y es realmente preocupante. Yo concuerdo contigo en eso, ¿no? O sea que en los últimos 15 años, algo así, los políticos prácticamente han empezado a no considerar ni siquiera la opinión de los técnicos. Entonces es muy, muy preocupante.
Ahora, en cuanto a la politización de los técnicos, yo creo que siempre hubo politización de los técnicos, ¿eh? O sea que no es algo, no siento que eso sea mayor ahora que antes. Si tú hace 30 años atrás, ¿verdad?, le hubieses hecho una pregunta a Sergio de Castro, ¿verdad?, y la misma pregunta a Ricardo French Davis, las diferencias habrían sido las mismas que hay hoy día entre, ¿verdad?, alguien de derecha y alguien de centro izquierda. Y por lo demás lo mismo, Manuel Riesgo, que es uno de los asesores comunistas, digamos, técnicos comunistas, ¿verdad?, estaba en ese entonces también y tenía las mismas ideas políticas que tiene ahora y qué sé yo. De tal manera de que yo no creo que eso haya aumentado tanto, ¿eh? Y es bien interesante, ¿eh? Yo mirando la televisión y viendo las propuestas de los distintos grupos, encuentro que los técnicos, si tú le dejaras a los técnicos que hicieran la política, digamos, sin políticos, yo creo que habría mucho más acuerdo que el que hay hoy día entre los políticos. Entonces, yo claro, no le doy tanta importancia. Lo que sí le doy importancia, ¿verdad?, es que hoy día la voz de los especialistas no se escucha. Bueno, Rolf, muchas gracias por haber participado en este ciclo de conversaciones sobre temas económicos. Esperemos que se cumplan tus pronósticos más optimistas y no los temores que todos tenemos, y logremos volver a una época de economía liberal como la que tuvimos en el siglo XIX y después tuvimos en una parte del siglo XX, rápidamente saliendo de esta espiral en la que estamos hoy en día. Espero que se cumpla eso por lo menos. Sí, bueno, ha sido un placer, ¿ya? Muchas gracias. Ya, nos vemos. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.